Buenos días. Uno de los temas más importantes de la geometría es el teorema de Pitágoras. Además, es la base para toda la trigonometría. Igualmente se usa mucho en física, por ejemplo, para descomponer vectores. Bueno, para infinidad de cosas es muy importante el teorema de Pitágoras. Primero, se aplica únicamente en triángulos rectángulos. Si el triángulo es rectángulo, se aplica Pitágoras. Si no es rectángulo, no se aplica Pitágoras. Observemos algunos ejemplos. Primero, tenemos un triángulo, ángulo recto, triángulo, rectángulo. Entonces decimos, los lados que forman 90 grados se llaman catetos. Entonces, vértice A, lado A, vértice B, lado B, vértice C, lado C. Los 90 grados están formados por B y C, por eso se llaman catetos. Catetos son los lados que forman 90 grados, B y C. El lado opuesto a 90 grados, el lado más grande, se llama la hipotenusa. La hipotenusa en este caso es el lado A. Ejemplo 2, vértices P, Q y M con mayúscula. Lados M minúscula, P minúscula, Q minúscula. Ángulo recto, triángulo rectángulo, los catetos son M y P. Al otro lado de 90 grados, el lado más grande, se llama hipotenusa. Conclusión, la hipotenusa es el lado Q. No importa la forma que tenga el triángulo, que es lo importante que tengamos que ángulo recto, triángulo, rectángulo, vértice E, lado E, vértice D, lado D, vértice C, lado C. ¿Quiénes formaron 90 grados? Los lados C y E. ¿Cómo se llaman? Catetos, C y E. Al otro lado de 90 grados está el lado más grande que se llama hipotenusa, que en este caso es el lado D. En el ejemplo 4 tenemos un ángulo de 120, o sea que este no es un ángulo recto, este no es un triángulo rectángulo, por eso decimos no hay hipotenusa, no hay catetos, no se puede aplicar el teorema de Pitágoras. Bueno, el teorema de Pitágoras, ¿qué dice? El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Otra vez, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Estos tres primeros ejemplos, conozco los catetos y voy allá a la hipotenusa. Observe, la hipotenusa va a ser A y los catetos son B y C. El cuadrado de la hipotenusa, que es A, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, que son B y C. Esta es la fórmula. Ahora, ¿qué debo hacer? Reemplazo los datos del ejercicio. La hipotenusa A no la conozco. El cateto B vale 6 y el cateto C vale 8. Hago mis cuadrados. 6 por 6, 36, 8 por 8, 64. ¿Qué hago con los resultados? Se suman. 100. Siempre es cuadrado. Al final siempre debo sacarle la raíz. Pero este ejemplo es muy sencillo porque la raíz de 100 simplemente es 10. Esos se llaman números pitagóricos, números exactos que cumplen el teorema de Pitágoras. Números pitagóricos, 6, 8 y ¿qué? Y 10 porque son enteros y cumplen la fórmula de Pitágoras. Veamos otro ejemplo. Recuerde, vértice Q, lado Q, vértice P, lado P, vértice M, lado M.
Recuerde, hipotenusa siempre primero. La hipotenusa es Q y los catetos son M y P. Hipotenusa al cuadrado igual suma de cuadrados de catetos, M y P. ¿Qué hago ahora? Reemplazo los valores. ¿Quién es M? 10. ¿Y quién es P? 8. 10 por 10, 100. Y 8 por 8, 64. ¿Qué se hace siempre? Se suman los cuadrados de los catetos. 164. ¿Qué debo hacer ahora? Al final siempre le sacamos la raíz. Entonces, la Q solita es la raíz de 164. ¿Qué puede hacer? En una calculadora saca el valor y le da 12,80. Si lo hace con calculadora. Si lo hace descomponiendo, entonces le saca mitad, mitad y lo descompone y le quedó 2 a la 2 por 41. El que está elevado a la 2 queda afuera. El que no está elevado queda adentro. Conclusión, la hipotenusa vale 12,80 en decimales y en radicales es 2 raíz de 41. ¿Por qué se hacen radicales? Porque en muchos exámenes, en muchas pruebas, las pruebas saber, los exámenes en las universidades no usa calculadora y por eso es necesario descomponerlo y dejarlo así. Veamos un último ejemplo. Tenemos vértice C, lado C, lado D y lado E. Hipotenusa cuadrado, C cuadrado. Catetos, D cuadrado y E cuadrado. ¿Cuánto vale D? 4. ¿Cuánto vale E? 10. 4 por 4, 16. 10 por 10, 100. ¿Qué hago con los cuadrados de los catetos? Se suman. 116. Siempre están al cuadrado. ¿Qué debo hacer al final? Sacarle siempre la raíz. La puede hacer con calculadora, que le da 10,77 si lo hace con calculadora. Si está en un examen, en una prueba a saber, lo descompone en factores primos. ¿Quién va a salir? El señor 2. ¿Quién quedó por dentro? Raíz de 29. Entonces la hipotenusa mide en decimales 10,77. Con radicales le queda 2 raíz de 29. Es el valor de la hipotenusa. Seguimos aplicando el teorema de Pitágoras, pero en estos ejemplos vamos a hallar un cateto. Entonces observe, seguimos jugando a la hipotenusa, el lado más grande que es B, hipotenusa al cuadrado, y los catetos son Q y N. Entonces, esta es la fórmula de Pitágoras. Reemplazo los datos que conozco. La hipotenusa vale 12, hipotenusa vale 12, un cateto vale 6 y el otro cateto, que es n, no se conoce. Escribo la fórmula de Pitágoras, coloco los valores desconocidos y hago los cuadrados. 12 por 12, 144, 6 por 6, 36. N no lo conozco. Recuerde, cuando voy a despejar, el señor que está sumando va a pasar a restar. Cuando voy a encontrar un cateto, debo hacer una resta, porque el que está sumando pasa a restar. Hago esta resta, me dio 108. Nuevamente, en la calculadora, dejémoslo con 2 decimales, descomponiendo 2 a la 2 por 3 a la 2 por 3. ¿Quién sale? El que está elevado. Sale un 2 y sale un 3. Como sale 2 y sale 3, 2 por 3, 6. ¿Quién se quedó? La raíz de 3. Hasta ahí llegamos. En el ejemplo 5, observa, hipotenusa vale 18. Siempre primero la hipotenusa, que es el lado M, que vale 18. Aquí no importa el orden, P y A o A y P, es exactamente lo mismo porque es una suma. Ahora, reemplace
El valor de P vale 10. El cateto A yo no lo conozco, lo dejo ahí. Escribe Pitágoras, le pone los valores y hace la operación. 18 por 18, 324. 10 por 10, 100. Recuerde, voy a encontrar el lado A. Y el señor que está sumando pasa a restar. Cuando voy a encontrar un cateto, siempre hago una resta. Esta resta me dio 224. Recuerde, como está elevado al cuadrado, para que quede solito, debo sacarle la raíz. En calculadora, con dos decimales, 14,96. Descomponiendo, 2 a la 2, 2 a la 2, 2 por 7. ¿Quién salió? 2 por 2, 4. ¿Quién se quedó dentro de la raíz? 2 por 7, 14. Ya ahí terminó. En el último ejemplo, la hipotenusa, siempre primero la hipotenusa que es D, que vale 20. No importa M y C, pues C y M, no importa. ¿M lo conozco? No, no lo conozco, lo dejo ahí. ¿C lo conozco? Sí, vale 8. 20 por 20, 400. 8 por 8, 64. El señor que está sumando siempre pasa a restar. Cuando voy a encontrar un cateto, debo hacer una resta. Pues esta resta me dio 336. Como está elevada al cuadrado, para que me quede solita, siempre le sacamos la raíz. En calculadora, con dos decimales, 18,33. 2 a la 2, 2 a la 2, 3 por 7. Recuerde, como está elevado, sale 2 por 2, sale 4. Y 3 por 7 quedó 21. En decimales o con radicales. ¿Listo? Quedó clarita esa parte. En algunos ejercicios, los catetos o la hipotenusa aparecen en función de una variable que llamamos x. Pero, por favor, Pitágoras siempre será de esta manera. Entonces digo, hipotenusa al cuadrado. En este caso, la hipotenusa, ¿quién es? 20. 20 al cuadrado. Sume los cuadrados de los catetos. Sume los cuadrados. ¿Los catetos cómo se llaman? X y 2x. X y 2x. Sigue siendo siempre la misma fórmula. 20 por 20, 400. Este lo deja ahí. 2 por 2, 4. X por x, x a la 2. Estos dos, como son iguales, se suman. 4 más 1, 5, x a la 2. Como está multiplicando, pasa a dividir. 400 lo divide entre 5, le dio 80. Para que le quede solita, ¿qué le hacemos siempre? Le sacamos la raíz. En calculadora, 8,94. ¿Quién es 80? 2 a la 2, 2 a la 2 por 5. Sale 2, sale 2, 2 por 2, 4. ¿Quién se quedó? Se quedó un 5. Recuerde, siempre primero hipotenusa. ¿La hipotenusa quién es? 25, lo eleva al cuadrado. Esta suma no importa en qué orden la escriba. Un cateto es 3x, otro es 4x. Uno es 3x, otro es 4x. 25 por 25. 3 por 3, 9. 4 por 4, 16. Recuerde, como están en el mismo lado, simplemente se tienen que sumar. El que está multiplicando pasa a dividir. Hago la división. Como está elevado al cuadrado, para que me quede solito, simplemente le sacamos la raíz. Es fácil, la raíz de 25 es 5. Si quieren, 25 ¿quién es? 5 a la 2 y sale 5.
Da lo mismo, calcula ahora o descomponerlo cuando es exacto. En el último ejemplo, observe cuál es la hipotenusa. La hipotenusa es el lado más grande. ¿Que la hipotenusa quién es? 2x. Siempre primero la hipotenusa. 2x. Un cateto es x y el otro cateto es 9. No importa el orden. 2 por 2, 4x a la 2. Observe que voy a encontrar el que está sumando va a pasar ¿a qué? A restar. El que está sumando pasa a restar. 4 menos 1, 3. El que está multiplicando va a pasar a dividir. Conclusión, x cuadrado es igual a 81 dividido entre 3, le dio 27. ¿Qué hacemos siempre al final? A este número le sacamos la raíz. En calculadora, 5 y 19. ¿Quién es 27? 3 a la 2 por 3. Sale este 3 y se quedó este 3. Aquí se tiene que el que está sumando pasa a restar y le quedan 3. En cambio aquí, como están iguales, simplemente se suma según sea el caso.